Evelyn Matei sigue liderando las encuestas, pero Johannes Kaiser se le acerca peligrosamente. Carolina Toá cruza los dos dígitos y respira. Ambas candidatas, Matei y Toá, tienen defectos estructurales en su narrativa histórica. Eso sí, en el caso de la candidata Matei, creo que sus problemas son más solucionables que en el caso de la candidata Toa. Así que este es el tema de este video, pero primero partamos con el promedio de encuestas, que es un promedio que saqué yo promediando la Universidad del Desarrollo y la de la encuesta CADEM, y el promedio nos da lo siguiente: Evelyn Matei 22, Johannes Kaiser 14, José Antonio Cast 12, Carolina Toá 11. Es decir, tenemos a Evelyn Matei liderando las encuestas, pero ojo que ya la suma de Johannes Kaiser y de José Antonio Cast está claramente por sobre la de Evelyn Matei, está en 26, es decir, ya más allá de los 3 puntos del margen de error. Carolina Toá, más o menos, pero ciertamente si el martes pasado me hubiesen dicho que Carolina Toá iba a estar por sobre los dos dígitos, en solo 5 días de denunciada su candidatura, lo hubiesen considerado excesivamente optimista, y sin embargo acá estamos. ¿Qué significa esto para Carolina Toá en el corto plazo? Lo primero, que creo que los incentivos están para que el Partido Socialista la apoye en vez de que ellos busquen levantar otra candidatura. Creo que Paulina Bodanovich razonablemente quiso tantear un poquito qué pasaba con Carolina Toá antes de comprometerse a apoyarla, pero yo creo que ya el Partido Socialista debiese ponerse detrás de Carolina Toá. No veo al Partido Socialista capaces de levantar una candidatura, de cruzar siquiera los dos dígitos que ya cruzó Carolina Toá, considerando que, por supuesto, Michelle Bachelet se bajó, ¿no? Como habíamos previsto en este mismo canal, a pesar de que ella se bajó después de que nosotros subiéramos el video. También creo yo que los números, la alza de Toá desincentiva a Tomás Bodanovich. Yo creo que para que Tomás Bodanovich se animase con una aventura presidencial, él tendría que estar claramente sobre Carolina Toá. No es el caso. La encuesta CADEM midió una eventual primaria entre Carolina Toá y Tomás Bodanovich 30, Carolina Toá 29, pero además esa encuesta tiene un asterisco porque esa encuesta está suponiendo una primaria de derecha en la que participa Evelyn Matei. Yo creo que si Evelyn Matei no participa en la primaria, una contienda entre Carolina Toá y Tomás Bodanovich sería más favorable para Carolina Toá porque le permitiría crecer un poquito a electorado más moderado, más de centro. Así que eso a grandes rasgos. Pero creo que tenemos que ya adentrarnos nuevamente en los defectos de la candidatura de Carolina Toá. No los podemos esbozar nuevamente. Si Carolina Toá es muy crítica con el presidente Boric, comprometerá la unidad de su coalición y abrirá la ventana para que se le meta una candidatura a su izquierda. Si Carolina Toá es muy poco crítica al gobierno de Gabriel Boric, le costará mucho ser una candidata competitiva en segunda vuelta, y por supuesto existe la posibilidad de ser poco crítica en la primaria, ganar la primaria y una vez tener asegurada ser la única candidata del oficialismo, ahí ponerse más crítica. Es decir, que desde el 7 de la tarde del domingo 29 de junio, ahí Carolina Toá empieza a dispararle al gobierno de Boric. Ahí va a tener un problema también de credibilidad. Entonces, la verdad es que Carolina Toá no veo por dónde logra armar un dato que sea ganador. Sergio Vitar y Eugenio Tironi, que creo que han sido sus voceros de facto en este primer momento, yo creo que esa candidatura se va a fortalecer una vez que el Partido Socialista se sume. Ahí entrarán voceros del socialismo
etcétera, pero por ahora están en esta primera fase que ni siquiera es precandidata, es pre-precandidata. Están Tirón y Vitar, son los que están haciendo las apariciones mediáticas en su nombre y básicamente lo que están diciendo tanto Vitar como Tironi es como loco. El gobierno tenía la media cagada en seguridad y llegó Carolina Toa y enreló el buque. No sé si los buques se pueden enrelar, no es la mejor analogía. Pero bueno, eh, se enderezó el timón, se enderezó el tren. Y ahí, bueno, Eh, ¿Qué pasa con esto? Claro, entonces ahí en el fondo la acusación implícita es que, bueno, antes estaba Isquia Siches dejando la cagada y agradezcan que llegó Carolina Toá, bueno, a salvar a Chile, ¿no? Em, Sin embargo, yo creo que este relato no alcanza. Em, a ver, porque ¿cuál parece ser la narrativa histórica que más allá que el programa? Si yo creo que el programa no importa tanto, a menos de que el programa tenga algunos defectos estructurales que una candidatura se pueda agarrar de eso para hacerle daño. Por ejemplo, a José Antonio Caz le hicieron daño por querer sacar el Ministerio de la Mujer. Por ejemplo, a Gabriel Boric le hicieron daño por querer subir el impuesto específico al combustible. Pero en general lo que determina el éxito o fracaso de una aventura presidencial es más bien la narrativa histórica, qué narrativa histórica representa, y la candidatura de Carolina Toá pareciese representar implícitamente la idea de los arrepentidos del arrepentimiento, la facción autoflagelante de los autoflagelantes, es decir, bueno, al año 2000, la década del 2000, Lago fue demasiado neoliberal, ¿no? Y nosotros nos pusimos a críticamente tras de ese proyecto y nos equivocamos y resulta que ahora después llegaron los jóvenes idealistas, Camila Vallejo, Giorgio Jackson, Gabriel Boric, nos dijeron como, ustedes son fachos, y nosotros dijimos, no, no somos fachos, ya tráiganme una retroexcavadora para demostrar que no soy facho, o sea, se dejaron manipular por un grupo de pendejos, patético, ¿no? Bueno, la cosa es que resulta que después de haberse corrido muy para la derecha, se corrieron muy para la izquierda. Entonces ahora, bueno, tercera oportunidad, a ver si en esta tercera década de relevancia política le achuntan. Ok, entonces acá tenemos una serie de dificultades. Lo primero es que en este momento creo yo que la tesis política está todavía muy implícita. Creo que Carlos Peña es el único que la ha explicitado abiertamente y Carlos Peña no tiene una cooperación que yo sepa directa con la candidatura de Carolina Toa y si que solamente esto le atrae a un puñado de electores. Para mi sorpresa, un puñado bastante grande. Yo no pensaba que Carolina Toa cruzaría las dos cifras. Pero aún así sigue siendo solo un puñado de electores, sigue siendo muy insuficiente para competir con Evelyn Matei y me temo que también insuficiente para competir con Johannes Kaiser. ¿Cuál es el problema acá? Acá hay que explicar. Y Carolina Toa tiene que dar demasiadas explicaciones. Primero si ella cree efectivamente que su tesis es la arrepentida del arrepentimiento, va a tener que explicar cuáles fueron los errores. ¿Qué relatos se compararon? ¿Fueron las críticas excesivas a Ricardo Lago? ¿Fue la excesiva preocupación por las demandas económicas de la clase media profesional? A través, por ejemplo, de condonación universal del CAE. ¿Fue acaso que defender la, las fronteras abiertas, con el relato de que emigrar es un derecho humano? ¿Acaso fue abrazar la política de identidad y se preocuparon demasiado de la plurinacionalidad? ¿Acaso fue ese guiño coqueto que le hicieron al mundo ACAP, ¿no? Cuando defendieron el proyecto de amnistía a todos los condenados por delitos durante el estallido social que le pusieron erradamente proyecto de indulto, después el presidente Boric hizo sí el indulto, ¿no? ¿O acaso se arrepienten de haber llamado a aprobar la constitución del 2022? Porque recordemos que Carolina Toá en agosto del 2022 se transformó de facto en una vocera de la apruebo y ella hostigaba y criticaba a el resto de la centroizquierda que no valoraba los hermosos derechos sociales que estaban en la constitución.
Entonces, Carolina Toá va a tener que explicar cuáles fueron estos errores. Y si una vez que explique cuáles fueron, va a tener que explicar por qué los cometió. ¿Qué la llevó a enamorarse del movimiento estudiantil del 2011 y sus narrativas excesivamente izquierdizadas? ¿Qué la llevó a coquetear con el mundo de Noma FP, con el mundo de la coordinadora 8 de marzo? ¿Qué pasó ahí? ¿O no lo va a explicar? Y peor aún, aunque explique aquello, tendría que estar admitiendo Carolina Toá que ha demostrado mal juicio durante su trayectoria política, porque resulta que cuando tenía, tenía entre 40 años, era demasiado neoliberal. Después, cuando tenía 50, era demasiado progresista. Entonces, ¿por qué deberíamos confiar en que ahora sí le va a chuntar? Yo me temo, audiencia, y no lo digo temor de verdad, porque creo que esto es malas noticias para el país y van a pasar malas cosas producto de esto. Me temo que la generación de Lizalde y Carolina Toá ya destruyó su capital político y capital simbólico y ya no hay vuelta atrás. Me temo que el electorado chileno no va a confiar en este grupo de personas. Em, Tendrían que, salvo que por alguna razón Johannes Kaiser llega a segunda vuelta y haga una campaña muy errática, pero yo me imaginaría que si Johannes Kaiser hizo una campaña errática, el mismo electorado de derecha lo frenaría ya sea en una primaria o una primera vuelta. Lo veo complejo. Y de hecho, esto también creo que ya lo dije, veo más probable que Tomás Bodanovich sea el que tenga más capital simbólico para correr a su sector político a posiciones más moderadas de centro izquierda, eventualmente tal vez incluso quebrando el Frente Amplio, porque recordemos que el Frente Amplio ya es una fusión, yo creo que el Frente Amplio se puede volver a quebrar entre una ala más moderada y una ala más radical que quiera mirar más hacia los comunistas, una ala más moderada que quiera mirar más a los socialistas, pero eso ya es un problema para el 2027, 2028, qué sé yo. Pero eso sí, bueno, no es mi intención hablar de Tomás Bodanovich, pero yo no tengo idea si el weón lo van a convencer o no, porque a mí me llegan todo tipo de reportes, todo tipo de gente que me escribe, oye Álvaro, Tomás Bodanovich no va a ir, no va a ir. Y después me dice, no, weón, sí, yo creo que lo van a convencer. Y es como gente que milita, y entonces como que me llega información muy cruzada, weón, no sé qué mierda va a pasar. Lo que sí creo, yo si tuviese que adivinar, diría, pero tampoco me fue demasiado bien, porque yo dije que Bachelet no iba a ser la candidata, no la fue. Si yo tuviese que adivinar, yo adivinaría que Tomás Bodanovich no va a ser el candidato por virtud de que veo que para que él se animase a ser candidato, recordemos que no necesita renunciar a Maipú, no está obligado legalmente y políticamente podría sostener una precandidatura presidencial en Maipú sin renunciar, pero yo creo que ya es inviable estar 8 meses en campaña sin renunciar. Yo creo que Tomás Bodano ve un escenario bastante incierto y donde ni siquiera queda claro si le va a poder ganar a Carolina Tobar, ¿cachai? Entonces, ¿por qué se animaría en ese contexto? Creo que no. Pero bueno, ahora vamos a Evelyn Matei, que creo que estamos en una hipótesis de triunfo electoral, pero derrota cultural. Inusual, porque generalmente los triunfos culturales van acompañados de triunfos electorales y viceversa. Em, ¿Por qué? Porque creo que ya la tesis de José Antonio Cast y de Johannes Kaiser es una tesis que tiene mayor adhesión a la de Evelyn Matei. Ahora, en virtud de un problema entre José Antonio Cast y Johannes Kaiser, es que Matei sigue liderando las encuestas. Y podría eso ser así hasta el final, porque saben que puede que José Antonio Cast prefiera que gane Matei a que gane Kaiser. Y en ese escenario, creo que él tendría los incentivos para no bajarse, para dividir a la derecha radical y que sea Matei la que gane. ¿Por qué? Porque en el caso de que gane Matei, Johannes Kaiser va a ser más débil.
que José Antonio Cast, porque José Antonio Cast va a tener toda una estructura partidaria mucho más formada para ser el aliado por derecha de Evelyn Matei, para ocupar ministerios, etcétera. Entonces puede que también eso esté ocurriendo. Pero más allá de eso, creo yo que tenemos que hablar de la derrota cultural que está sufriendo en estos momentos Chile Vamos. Creo que la narrativa histórica de Matei es muy patética. Es, uy, tenemos el mismo programa, pero yo soy superior electoralmente. Entonces lo que está diciendo Evelyn Matei es como, miren, ese weón que me odia, weón, si yo pienso lo mismo que él, pues entonces tienen que votar por mí porque a mí me va a ir mejor en la segunda vuelta. Yo creo que ese relato flotaba más con Bachelet. Cuando estaba Bachelet, Evelyn Matei podía intentar ese relato, porque ahí creo que el cuco de Bachelet podía disciplinar un poco más a ciertos electores de derecha que iban a preferir una opción más pragmática. Sin Bachelet, con el oficialismo muy débil, yo creo que ahí Evelyn Matei tiene un problema. Porque, de hecho, cuando tú ves la academia, está Johannes Kaiser 40, Carolina Toá 32, no veo mucho que tenga mucho sentido el relato de que Johannes Kaiser compromete el triunfo de la derecha, aunque yo creo que lo compromete. Solamente creo que el electorado de derecha no lo percibe claramente. Eh, ¿Cuál es el problema que tiene Evelyn Matei? Que no tiene una narrativa histórica coherente que fundamente que ella tiene que ser la candidata y no Johannes Kaiser. Siempre en gente de centro izquierda dice como, es que Chile Vamos no hace cordón sanitario, Chile Vamos se deja llevar por la extrema derecha, Chile Vamos se dejó llevar por republicanos en la convención. Eso es un recurso retórico, la verdad. eh, Evidentemente la tesis del cordón sanitario es absolutamente inviable en la derecha chilena. O sea, no hay electores para esa tesis, no hay sociedad civil organizada para esa tesis, no hay nada para esa tesis, solamente está Briones. Ignacio Briones está ahí. Hola. Nada más. Es el único one que está en esa tesis. Entonces, no tiene sentido irse, irse para allá. Eh, ¿Qué es lo que queda entonces? Y saben que hay una columna del Mercurio, weón, que salió hace como 2 semanas atrás, que yo la encontré muy buena, weón, de Joaquín García Huidobro, profesor de la Universidad de los Andes, filósofo, creo. Y este tipo, weón, se tiró, creo yo, que es la mejor defensa que he visto yo de la candidatura de Evelyn Matei. Básicamente la tesis de Joaquín García Huidobro es que Chile no está lo suficientemente mal para justificar una aventura de derecha que sea polarizante. Porque dice Joaquín García Huidobro que Trump y Milley son un mal, porque su estilo de hacer política polariza la sociedad, divide la sociedad, genera tensiones entre familiares, entre amigos, y eso no es deseable. Pero producto de la gravedad de ciertos males, como el peronismo en Argentina, que ya es un fenómeno, es un cáncer que lleva a la Argentina 80 años, y el wokismo, que básicamente está arrasando las universidades, que está metiéndose en la esfera de la vida privada, etcétera. Son tan terribles estos fenómenos que, bueno, es necesario un liderazgo que polarice y lo enfrente, etcétera, como lo son Trump y Milley. Pero, pero Chile no está tan mal como para justificar ese tipo de liderazgo, entonces es mejor irse a opciones que no busquen polarizar la sociedad chilena. En este caso, lo que nos está diciendo Joaquín García Huidobro es que tenemos que votar por Evelyn Matei y no por Johannes Kaiser. Ahora, por si acaso, creo que la tesis de Joaquín García Huidobro tiene un problema, que es que uno podría decir que el wokismo también es respuesta
en parte también respuesta a Trump, porque Trump es un fenómeno que surge en el 2016, entonces en realidad creo que su argumento no aplica para Trump. Y creo que la centro derecha no debiese estar defendiendo en grado alguno a Trump. Pero obviamente no es lo relevante no es eso, porque la gente, la derecha chilena, la gente no piensa mucho lo que pasa en otros países y lo apoya más o menos todo sin mucha reflexión. Entonces se bancan a Trump, a Milei, a Le Pen, a Meloni, sin darse cuenta que en realidad no puedes defender a los cuatro simultáneamente. Pero da lo mismo. Lo relevante es que Joaquín García Huidobro le está dando la estrategia a Evelyn Matei. El relato tiene que ser, tienes que votar por mí porque no queremos vivir en una sociedad donde todos nos odiemos. Y Johannes Kaiser va a tensar a la sociedad chilena y la va a dividir y va a ser una paja. Va a ser una mierda ir al asado familiar y que los familiares se pongan a pelear de política en mal y la weá y no, no queremos eso. No, 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 Chile no está tan mal para justificar eso. Podemos solucionar el problema del narcotráfico sin dividir a la sociedad chilena. Podemos resolver los problemas económicos sin dividir a la sociedad chilena. Y yo creo que eso tiene que ser el ángulo con que Matei tiene que atacar a Kaiser. Matei le tiene que decir a Kaiser, weón, programáticamente tenemos un acuerdo, pero tenemos, porque Matei dice el estilo de Kaiser, y no explica exactamente en qué consiste en este estilo y las consecuencias negativas de este estilo. Eso es lo que le falta a Matei. Matei tiene que decir, no podemos tener a un presidente que sea tan polarizante. O sea, yo quiero vivir en un Chile donde Boric y Miriam Hernández, weón, se saludan y se sacan una foto y, muy bien, y se respetan mutuamente. Kaiser pone en entredicho eso. Y ahí, ¿por qué? Porque ahí le pasa la pelota a Kaiser. Y ahí Kaiser va a tener dos opciones. Kaiser va a decir, weón, ni un centímetro a la feminazi, y ahí va a estar probando el punto de Matei, y ahí vamos a ver si el electorado, vamos a ver si hay un 25% de la sociedad chilena que esté en esa, porque yo he insistido que Johannes Kaiser depende de electores que vayan obligados a votar. No solamente el fandom de derecha, porque el fandom de derecha ya sabemos cuánto es, será 15, será 20, no alcanza con eso. Creo que con 20 puntos Johannes Kaiser no pasa a segunda vuelta, creo que necesita 25. Y ese 5 que le falta lo puede perder si él tiene un mensaje tan polarizante, tan odioso, porque una cosa es que yo no esté de acuerdo con las feministas que salen a marchar el 8 de marzo y otra cosa es que apoye una abierta hostilidad hacia ellas y que no entienda que también ese movimiento tiene ciertas causas, qué sé yo, etcétera. Por otro lado, Johannes Kaiser puede decir, no, esto es una difamación. Yo, por supuesto, que encuentro importante no polarizar al país. Por supuesto que... Pero eso no puede ser a cualquier costo. Y al final ahí Johannes Kaiser puede dar de jugar así. Pero tampoco va a ser tan creíble que Johannes Kaiser defienda la unidad como un valor, porque evidentemente Johannes Kaiser es un candidato polarizante. Y yo creo que ese puede ser la hebra que tiene que tocar Evelyn Matei, porque si Evelyn Matei toca una hebra programática, y Evelyn Matei dice como, no, weón, lo que pasa es que no hay que bajar tanto los impuestos, ahí la derecha se pone nerviosa, porque no sé por qué huevada tienen en Chile como que, bueno, tanto esto pasa tanto en la derecha como en la izquierda, que como que, les da mucha ansiedad que un weón sea más de derecha que ellos, o le da mucha ansiedad que un weón sea más de izquierda que ellos. No entiendo esa lógica. Pero ese electorado que hoy día existe, entonces Evelyn Matei no puede. Tiene que saber lograr emocionalmente guiar a ese electorado de derecha a una posición más moderada y tampoco puede decir como no, pero es que bueno, Trump está dejando la pura cagada y este bueno apoya a Trump. Eso lo puede hacer el Partido Popular de España, que lo está haciendo, por si acaso paso el dato.
se está diferenciando en eso en base a Vox. Pero eso es porque España queda en Europa y donde, weón, si cae Ucrania, en España eso es algo que es mucho más cercano que en Chile. Entonces en Chile creo que tampoco tú te puedes diferenciar como mucho en eso. Y lo que te queda es más bien como la cotidianeidad, de que porque igual en realidad mucha gente de derecha, eh, la gente de derecha, mucha gente de derecha en Chile es bastante tolerante con la izquierda. Que de hecho creo que entonces, pero hay gente de derecha que no. Y yo creo que por ahí Evelyn Matei podría tratar de ganar. Decir como, bueno, acá tenemos que ser tolerantes. ¿Cachai? Como ya, bueno, estos hueones, puta, atascaron la economía, creció el narcotráfico, pero no por eso, weón, puta, vamos a ser un intolerantes, weón, con el 30% del país. Y yo creo que esa es la fibra mediante la cual Evelyn Matei puede vender un programa, o sea, una candidatura a la izquierda de Johannes Kaiser. Yo creo que esa es la tecla para ella, porque la tecla del pragmatismo es muy compleja. Es muy compleja, las encuestas tendrían que ser demasiado evidentes, tendría que ser, no sé, Carolina Toá 50, Johannes Kaiser 38, y después Matei 55, weón, y Carolina Toá 42. Pero no es eso, te muestra a Evelyn Matei ganándole por 2 puntos más a Toá de lo que les gana Johannes Kaiser. Entonces, no va por ahí. Yo creo que en un relato de apelar al mero pragmatismo como electoral es errado. Es errado porque además la gente, weón, no lleva a esa posición. Es muy difícil, no es una posición sólida política. Tiene que haber una razón política histórica que justifique la candidatura de Evelyn Matei. Así que eso creo que tiene que hacer Evelyn Matei. O sea, es decir, para ¿qué creo que creo yo? Yo creo que tanto Matei como Toa están careciendo de una narrativa coherente, pero creo que Evelyn Matei tiene una narrativa a la mano que su campaña tiene que empezar a desplegar, primero sutilmente, después cuando quede ella y Kaiser, y ahí después desplegarla con un poquito más de agresividad. En cambio, creo que Carolina Toá no tiene por dónde, estimada audiencia, no tiene por dónde, no tiene por dónde. Carolina Toá lo máximo que puede hacer es alejarse lo suficiente del gobierno, todo lo que se puede alejar sin quebrar al oficialismo lo tiene que hacer, y después tiene que estar lo suficientemente atenta a cualquier estupidez grave de la derecha para explotarla y en virtud de eso, weón, ganar 51-49, pero es eso. O sea, Carolina Tobá es como ese equipo de fútbol que tiene uno menos y está perdiendo. Entonces, cuando estáis en lo único que puede hacer Carolina Tobá, weón, es defenderse, weón, y puta, esperar que tenga un tiro libre, weón, y en pelota detenida meter un gol y ahí empatarlo, weón. Y no sé, después ganar en penales, así como está una situación bastante precaria. Creo que no es una situación perdida para Carolina Tobar, porque la derecha creo que va a ser, ha cooperado muchísimo con la causa de la izquierda los últimos 12 meses por lo menos, pero incluso creo que a pesar de todos los esfuerzos de la derecha para que la izquierda gane, creo que ya la izquierda se ha hecho demasiado daño a sí misma. Así que bueno, eso es más o menos mi análisis en este momento que es 10 de marzo, ¿no? 10. Así que eso, pues que estén bien, nos vemos. Los invito a suscribirse a mi canal, los invito a dejar comentarios y eso, que estén bien, adiós.